Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar sobre Taoufik Seydou, el jugador del Atlético de Madrid, categoría 2008, tiene 16 años y, como estaréis viendo en el título y en la miniatura, probablemente lo que es la mayor joya o el jugador de mayor potencial dentro de la cantera rojiblanca y por ende también de los jugadores de mayor potencial dentro del fútbol español. Tenía muchas ganas de hablar de Taoufik, así que bueno, vamos a hablar un poquito de su trayectoria, de dónde se encuentra actualmente, cuál pueda ser su potencial futuro, qué espero de él la próxima temporada, etcétera, etcétera. Para dar un pequeño de contexto, Taoufik, siendo del 2008, siendo un jugador cadete, ha jugado ya en Primera Federación con el Atlético de Madrid B. Él debutó contra el Ceuta, es verdad que jugó muy poquitos minutos, pero ya contra el Real Murcia, en el último encuentro, creo que estuvo casi media hora en el campo y donde lo hizo verdaderamente bien. De fondo estarán viendo jugadas de Taoufik con el Atlético de Madrid B en Primera Federación en esos partidos contra el Murcia y contra el Ceuta, y también algunos con la selección española de las categorías inferiores de esta temporada, sobre todo con la sub-16. Taoufik, nacido en Accra, en Ghana, él es africano, él es ganés, pero a una temprana edad, prácticamente 4 o 5 años, se mudaría a España, más concretamente a Andalucía, en Málaga, y donde, bueno, pues empezó a dar sus primeros trotes en el mundo del fútbol. Estuvo en la cantera del Málaga durante algunas temporadas y ya empezó a llamar la atención, jugando pues incluso contra niños de mayor edad que él, siempre destacando, él marcando muchos goles, hasta que ya en la temporada 2018-2019 el Atlético de Madrid vio mucho potencial en él y que había que incorporarlo sí o sí a la cantera rojiblanca. Fue quemando etapas poquito a poco, que si alevín, que si infantil, que si cadete, hasta que ya esta temporada, esta 23-24, podemos decir que ha sido de su gran explosión dentro de la cantera. Siendo cadete, pues habitual en el juvenil B, también incluso algunos partidos con el juvenil A. De hecho, él debutó en Youth League, bastante llamativo, siendo de los jugadores más jóvenes en la historia del Atlético en debutar en la Youth League. Yo diría que posiblemente sea el más joven, no sé si el más joven, pero de los más, seguro. Y ya, pues, la guinda del pastel fue, como estábamos comentando al principio, ese debut en Primera Federación. Luego en clave España fue llamado con la sub-15 la temporada pasada y en esta pues también ha estado con la sub-16. Se espera, sin ningún tipo de dudas, que la 24-25 ya esté con la sub-17 y no descartemos, ojo, que esté en categorías más altas. Aparte de todo eso, también Simeone le ha llamado en algunos entrenamientos, yo creo, de lo que he estado leyendo, al menos en 2, pero posiblemente más. Simeone, que digamos no suele ser el entrenador que más apueste por los jugadores de la cantera o por los jugadores jóvenes, aunque ahora pues con Pablo Barrios, con Rodrigo Riquelme y con alguno que otro parece que está empezando a contar un poquito más con ellos. Y la sensación es que al técnico argentino le gusta mucho Taoufik. ¿Y cómo juega Taoufik? ¿Por qué gusta tanto? Podemos apreciar que él es un centrocampista, no tanto un mediocentro defensivo, aunque podría llegar a serlo ahí, sino más adelantado, como una especie de interior, o si se va a jugar en un doble pivote, ser él el centrocampista con más libertades para poder conducir. Podemos apreciar que le gusta mucho ir hacia adelante, ser dinámico, recibir la pelota. Algo que me llama mucho la atención es esas piernas largas que tiene y cómo se orienta la pelota. Porque pese a que es un jugador muy físico, abarca mucho campo, con esas conducciones llega a muchas zonas, defensivamente pues aporta mucho, sobre todo en la presión, con esas piernas largas roba bastantes balones, pero técnicamente me gusta, sobre todo pues tiene calidad, tiene cómo se perfila para meter pases, también vemos que juega de primeras, se desmarca,
Otra de sus características también es que es un futbolista muy dinámico. Si ve que tiene posibilidad de ir hacia adelante, no se la piensa. Y sinceramente, sobre todo en el partido del Real Murcia, donde es donde más tiempo estuvo en el terreno de juego y más podemos juzgar su rendimiento, creo que lo hizo bastante bien. Cierto es que su equipo ya no se jugaba especialmente nada, pero con la actitud que salió al campo, con esa energía que físicamente para nada dio la sensación de que no es que solamente sea un juvenil, es que es un cadete. Tiene 16 años, es verdad que él es de enero, que prácticamente es como si fuera un juvenil de primer año. De hecho, pues por 20 días o 21 no es juvenil de primer año, no es de la generación 2007, pero en cualquier caso se está enfrentando contra rivales de 25, 30 o incluso 32, 33 años, y no daba esa impresión de decir, bueno, tiene cosas el chavalillo, pero físicamente es verdad que le cuesta. No, no, no para nada. Taufik, que renovó contrato recientemente, de lo que estuve viendo, o estaba a punto de hacerlo, y claramente se puede ver que es el jugador de la cantera del Atlético de Madrid que está dando pasos más agigantados, por así decirlo. Ha tenido interés de muchísimos clubes, tanto del extranjero como también del ámbito nacional, pero si no me equivoco se estaba hablando del Real Madrid, pero tanto Taufik como su entorno decidieron que lo mejor es quedarse en su casa, que es el Atlético de Madrid. ¿Qué podemos esperar de Taufik la próxima temporada? Pues de seguir así, creo que pueda empezar a ser un fijo habitual en el Juvenil A y en Primera Federación, y no descartaría para nada empezar a verle debutar incluso con el primer equipo. Cierto es que suena un poco exagerado, sobre todo por Simeone, que lo que estaba comentando antes, con los jugadores jóvenes no es el que más los incentive, y si ya estamos hablando de un cadete, que bueno, la próxima temporada se hará juvenil, pero serán 16 años, 17, pues uno pueda pensar que está algo lejos de la realidad. Pero es que las condiciones de Taufik físicamente, claramente es el canterano del Atlético que tiene todo para llegar al primer equipo y hacer carrera en el Atlético. A mí personalmente es un chavalillo que me ilusiona una barbaridad. Y bueno, espero que no se me malinterprete lo que voy a decir, pero es un digamos que es centrocampista africano o afrodescendientes, en este caso Taufik, al haber nacido en Ghana, aun teniendo la nacionalidad española, pues él es africano como tal. Pues en esa posición realmente en la selección española, en las categorías inferiores, prácticamente no hay. Sí estamos empezando a ver a extremos, bueno, pues un Lamine Yamal, un Nico Williams, incluso también delanteros, con un Samu Morodion, con Igor Oyono, pero en la posición de central, también en laterales, con Buba Sangaré, centrales también estamos empezando a ver algunos, pero si nos ponemos a pensar en el centro del campo, africanos en el fútbol base o afrodescendientes, españoles afrodescendientes, estando en selección, pues prácticamente no tenemos. Recuerdo, podríamos hablar de Mahamadou Sissoko del Manchester City, que sí ha estado de vez en cuando en selección, aunque hace ya unos cuantos años que no, o Tomás Méndez del Alavés. Y me preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con Taufik? Pues que en la selección, para jugar en el centro del campo, nosotros siempre nos hemos caracterizado por sacar centrocampistas interiores de un nivel top, de una técnica exquisita, muy fina, depurada, y que Taufik tenga hueco, incluso de hecho ha sido capitán en algún que otro partido con España, habla bastante de su potencial. Porque uno, cuando suele ver un jugador afrodescendiente o africano, subsahariano, suele llegar a pensar esa tendencia a decir, sí, es muy físico, y se queda un poco ahí. Pero hay que fijarse en otros aspectos. Y es que Taufik tiene muchas otras cosas. Tiene mucha técnica, tiene regate, te mete bicicletas, te tira paredes,
es muy inteligente, entiende el juego, intenta o no suele precipitarse en exceso. Sí es cierto que yo, por ejemplo, en el partido de Youth League le vi algún que otro pase que no fue del todo bueno, pero es normal, está en formación y que no es una categoría que a él le corresponde, pero que se ve ese potencial, se ve esa técnica, se ve ese talento. Entonces yo soy de los que piensa que si en esa posición donde podemos hablar casi que históricamente en España, en la selección, los centrocampistas tienen que tener un talento y una inteligencia, una manera de entender el juego casi que por encima del resto, ya os puedo asegurar que si Taufik está siendo bastante habitual en las listas de España, no es solamente por ser un jugador físico. Y que si está adelantando también categorías con el Atlético de Madrid, a ver, evidentemente es porque tiene buen físico. Una cosa no quita la otra. Tiene esa zancada, tiene, bueno, resistencia no lo sé porque no lo hemos visto, digamos, con el filial del Atlético en Primera Federación jugar 80 o 90 minutos, pero que seguramente con el tiempo lo irá ganando. Pero que bueno, que en definitiva, para que se entienda bien, Taufik no es solamente físico, tiene mucha, pero que mucha calidad. Así que bueno, tocará esperar ver cuál va a ser el plan del Atlético de Madrid. Yo, de lo que creo, Juvenil B la próxima temporada ni lo va a pisar, sino va a estar Juvenil A, jugando Youth League, y en Primera Federación con el Atlético de Madrid B, yo creo que va a sumar muchos partidos, porque al menos esa sensación que dejó contra el Real Murcia fue pero que muy positiva, de jugador que está para jugar en esa categoría. No de decir, bueno, se le quedó grande o necesita tiempo. No, yo le vi bien, yo le vi cómodo, yo le vi a gusto, yo le vi entendimiento con sus compañeros, que si uno ve el partido, digamos un aficionado neutro que no lo conoce, no puede llegar a pensar que es un cadete y que está verde, porque a mí no me pareció eso para nada. Así que veremos, tengo ilusión de que pueda llegar al primer equipo del Atlético de Madrid más pronto que tarde y hacerse un hueco, lo creo firmemente, tiene un potencial espectacular. De lo que he estado viendo, su ídolo es, como no puede ser de otra manera, Paul Pogba. Sí puedo decir que tiene sus parecidos, tienen cositas que comparten, pero evidentemente llegar a ese potencial de Pogba pues tendrá que trabajar mucho, pero tiene muy buenas habilidades y conocimientos y técnica Taufik Seydou, lo que yo considero la mayor promesa del Atlético de Madrid y uno de los centrocampistas también del techo más alto en el fútbol español. Va un poquito de tapado porque, bueno, esta temporada, sobre todo en el Barça, ha habido irrupciones muy potentes con jugadores jóvenes y lo de Taufik ha pasado un poquito más desapercibido. Es verdad que solo han sido 2 partidos en Primera Federación, pero va sumando 2 partidos Primera Federación, varios entrenos Primer Equipo Atlético, debutando en Youth League, jugando muchos partidos en el Juvenil División de Honor. Ojo, ojo con Taufik, no se está hablando mucho, pero veremos, creo que más pronto que tarde empezará a sonar su nombre. Y ya para finalizar, decir que como curiosidad tiene 3 hermanos más pequeños que juegan muy bien al fútbol. Evidentemente son niños, son muy chiquitines, pero que ojo, o sea, una familia futbolista. Y no sé si los 3 están en el Atlético de Madrid, pero 2 de ellos estoy casi seguro que sí. El otro no me acuerdo mucho. Así que quién sabe si dentro de 5, 6, 7, 8 años o los que sea, pues empezamos a hablar de alguno de sus hermanos. Quién sabe. Que por cierto, sus 3 hermanos ya sí que son nacidos en España. Taufik, como dije antes, nació en Ghana, pero al poco tiempo se mudó con su familia a Málaga, pero ya sus 3 hermanos sí que son españoles, nacidos dentro del territorio español. Así que nada más, espero que pongan en los comentarios qué piensan, qué les parece Taufik Seydou, el del cadete, o sea, cadete, porque él es del 2008, del Atlético de Madrid.
el único del 2008 que ha debutado en Primera Federación junto a Guille Fernández del Barça. No hay ningún 2008 que haya debutado en esta categoría en toda esta 23-24. Y bueno, qué potencial le ven, si realmente piensan que estoy equivocado, aunque esto es muy subjetivo, y que en el Atlético de Madrid hay varios que tienen más potencial que él, qué esperan de cara al primer equipo. Bueno, un poco todo ello lo podemos ir debatiendo ahí en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, les animo a que también me pongan sugerencias de próximos vídeos, y nada más que decir, hasta la próxima, chao, bye.